Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar, y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos, y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Simón y San Judas Tadeo. Ellos, como los demás apóstoles, sabemos que fueron elegidos y llamados por nuestro Señor Jesucristo. Él los llamó para que estuvieran con Él, para que tuvieran esa experiencia de vivir con Él, y después para mandarlos a predicar. Ellos acompañaron con fidelidad al Maestro Divino en su ministerio público y siguieron siéndole fieles después de su muerte y resurrección, ya que llevaron a la práctica el último mandato del Señor de predicar su evangelio a todas las gentes. Dieron testimonio de Él con la predicación y con su vida, ¿verdad? Ya que fueron mártires. Con su propia vida dieron testimonio del Señor. Ese mandato de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pues también nos involucra a nosotros, los bautizados, ya que todos debemos seguir los pasos de Jesús, poniendo en práctica lo que Él nos enseñó, imitando sus ejemplos, y debemos dar testimonio de Él con nuestro estilo de vida y proclamando con el ejemplo y con la palabra, cada cual según la circunstancia donde se encuentre, en su familia, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, etc. Recordemos que San Simón y San Judas Tadeo son protectores poderosos de los evangelizadores de todos los tiempos. Interceden también con nosotros en ocasión de nuestros apuros y situaciones. Y en los casos difíciles, ¿verdad? Situaciones muy difíciles, pues hay que encomendarnos a ellos. Por otro lado, hay que ser conscientes de que los apóstoles elegidos por Jesús eran muy diferentes entre sí. Sin embargo, todos manifiestan una fe, un mensaje. No debe sorprendernos que nos hayan llegado tan pocas noticias de la mayoría de ellos, pues ya que a ellos les importaba dar el testimonio sobre Jesús y de la doctrina que de él recibieron, así como un sobre y una carta, ¿verdad? Entonces ellos eran el sobre, y la única misión era transmitir el papel donde va escrito el mensaje. La imagen alguna vez utilizada por San José María, ¿verdad? Que nos ha hablado de eso, de la humildad, que nosotros somos instrumentos en manos de Dios. Lo importante es el mensaje, es la carta que viene dentro, no el sobre. Nosotros somos el sobre. De estos dos grandes apóstoles, Simón y Judas, cuya fiesta celebramos hoy, apenas nos han llegado noticias. De Simón solo sabemos con certeza de que fue elegido expresamente por el Señor para formar parte de los 12. De Judas Tadeo sabemos que era pariente del Señor,
que formuló a Jesús una pregunta en la última cena. Señor, ¿qué ha pasado para que vayas a manifestar en nosotros y no al mundo? Y que según la tradición eclesiástica, el autor es autor de una de las epístolas católicas. Desconocemos dónde fueron enterrados sus cuerpos y no sabemos bien las tierras que evangelizaron. No se preocuparon de llevar a cabo una tarea en la que sobresalieran sus dotes personales ni sus conquistas apostólicas, los sufrimientos que padecieron por Jesús. Por el contrario, ellos procuraron pasar ocultos y dar a conocer a Cristo. En esto hallaron la plenitud y el sentido de sus vidas, y a pesar de sus condiciones humanas, escasas para la misión para la que fueron elegidos, llegaron a ser la alegría de Dios en el mundo. Nosotros podemos aprender a encontrar la felicidad en cumplir calladamente la labor y la misión que el Señor nos ha encomendado en la vida. Así seremos eficaces, pues cuando se trabaja única y exclusivamente para la gloria de Dios, todo se hace con naturalidad sencillamente, como quien tiene prisa y no puede detenerse en mayores manifestaciones para no perder ese trato con el Señor. Así que, hermanos, así como los apóstoles fueron testigos de la vida y las enseñanzas de Jesús y nos transmitieron con fidelidad la doctrina que habían oído y los hechos que habían visto, no se dedicaron a difundir teorías personales ni remedios sacados de la propia experiencia. Ellos nos transmitieron de manera íntegra la doctrina de Jesucristo. Por eso, la voz de los apóstoles es el eco de las enseñanzas de Jesús, que resonará hasta el fin de los siglos. Su corazón y sus labios desbordan veneración y respeto a las palabras de Jesús y a su persona. Hermanos, esa misma fe es la que de generación en generación custodiada por el magisterio de la Iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, ha llegado a nosotros. En estas verdades ha habido y continúa existiendo un desarrollo y crecimiento como el de la semilla que llega a ser un gran árbol. La Iglesia es canal por el que nos llega, enriquecida por la gracia divina, las enseñanzas de Cristo. Y esta es la que nosotros debemos dar a conocer en la catequesis, en el apostolado personal, predicar la palabra de Dios de manera íntegra. Pues pidamos al Señor la intercesión de estos dos grandes santos, que ellos no les interesó anunciarse a sí mismos, por eso hay muy pocos datos de su vida de ellos, porque ellos se dedicaron a transmitir de manera íntegra la palabra del Señor. Pues pidámosle que nos ayude también a nosotros a transmitir la palabra de Dios a la siguiente generación, y pidamos su intercesión de estos dos grandes santos por todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Que tengan un feliz día.